bien, y ya estamos en Conexión Jubilados. Qué dulce que es esta canción, ¿eh? Tranquiliza. Sí, es divina, que caracteriza aquí esta sección tan importante para los jubilados. Algo importantísimo, a ver, ¿la Corte puede llegar a cambiar algo que tenga que ver con el aumento de los jubilados? ¿Es así? Sí, podría marcar jurisprudencia, es decir, un efecto cascada en más de 150.000 juicios en primera y en segunda instancia con fallos, por supuesto, de la Cámara de Seguridad Previsional. Pero, ¿qué le estamos contando con Marisa? Para hablarlo de manera extremadamente sencilla, ¿sí? Para aquellos que en estos momentos están atentos. ¿Por qué? Porque están en juicio, porque todavía no aceptaron la reparación histórica, porque los números son diferentes entre lo que está cobrando del haber y lo que debiera de cobrar. A ver, la Corte Suprema tiene en sus manos un caso de un jubilado apellido Blanco que comenzó a cobrar sus primeros haberes en el año 2003. Cobra un 50%, un promedio de un 50% de sus últimos sueldos. ¿Qué es lo que dijo la Cámara de Seguridad Social 2? La Cámara 2 en su sentencia estableció que ese jubilado tenía que cobrar un 31% más de lo que está cobrando del haber y un 50% más de lo que le corresponde en retroactivo de los últimos 15 años. Es decir, la Cámara basó su sentencia en un fallo anterior que estableció la Corte Suprema, en donde la movilidad, el parámetro, Marisa, de movilidad, no era el que actualmente utiliza ANSES mediante el RIPTE, sino que era a través de una movilidad establecida por los salarios de la industria y también la construcción. Es decir, ahora la Cámara estableció esto y la Corte Suprema tiene que ratificar si esto es así y si no es así. Pero vamos primero, si te parece, a escuchar a Ismael Bermúdez para ver qué es lo que opina de esto y luego sí entramos un poquito más en detalle. La Corte tiene que resolver, hay unas diferencias muy importantes entre las sentencias que están recibiendo los jubilados de reajuste de haberes por un determinado índice y la ANSES, apeló todos esos casos a la Corte Suprema porque quiere que se aplique un índice, el llamado índice que surge de la Ley de Reparación Histórica, que prácticamente en la casi totalidad de los casos arroja un reajuste de haber inferior al que surge de la sentencia. Y en el caso concretamente, la Corte toma un caso testigo, digamos, resuelve en ese caso, pero al resolverlo la Corte fija doctrina y jurisprudencia para todos los demás casos. Estamos hablando de 150.000 juicios que están en primera, segunda instancia, con fallos favorables en la totalidad de los casos en favor de los jubilados. Entonces la diferencia es muy grande. Puede generar un gran impacto en 150.000 juicios. Son 150.000 juicios, pero tampoco estamos calculando a todos esos jubilados y pensionados que no aceptaron la reparación histórica y al no aceptarla podrían generar una instancia judicial. Actualmente hay 150.000. Podría generar un efecto cascada de un poquito más. Por ejemplo, a ver, vamos a las placas. Vamos a la siguiente placa. Veamos. Esta es la principal, ¿no? 150.000 juicios. Pasamos ahora ya directamente a la siguiente placa. ¿Por qué? Porque Ismael Bermúdez hablaba de este caso testigo, ¿no? ¿Cuál es este caso testigo? A ver, en el 2009 la Corte Suprema estableció que mediante el fallo, el IEF, ese jubilado estaba cobrando mal su jubilación. Necesitaba tener un aumento. ¿Por qué? Porque el índice no era el correcto. Tenía que utilizarse el índice de salarios básicos de la industria y la construcción. Y entonces, Blanco, este caso, el actual, que la Corte Suprema está teniendo en sus manos, ¿qué es lo que dice? Bueno, entonces, si para el caso del 2009 la Corte ya falló y ya estableció que la persona estaba cobrando mal y se basó en este índice, mi jubilación, que es del 2003... es decir, anterior a la Ley de Reparación Histórica, que es del 2016, también podría basarse de la misma manera. Pero ¿qué es lo que dice ANSES? Que desde el 2016 rige una ley nacional, que es de reparación histórica, y esa ley nacional establece un parámetro muy claro para la movilidad de los jubilados, que es el RIPTE, es decir, el promedio de los salarios, no de la industria y el comercio, sino de la construcción, sino de los trabajadores estatales. Ahí viene el problema. La Corte establece un parámetro de movilidad y ANSES, mediante una ley nacional, se basa en otro parámetro. Esas diferencias de parámetros generan, vamos a la última placa, que en el 90% de los casos
el jubilado en la sentencia logre un mayor número de haber que lo que lograría con el RIPTE mediante ANSES. Y esto realmente va a ser una cuestión sumamente importante, Marisa, porque la ley de reparación histórica finaliza recién el año que viene, pero establece una ley nacional y establece un parámetro nacional. Si la Corte vuelve a fallar entonces en este año y establece que este jubilado blanco está cobrando mal y que necesita cobrar con otro tipo de parámetro de movilidad, bueno, podría desencadenar exactamente un cambio en más de 150.000 personas, cuantos cambios. Por lo menos los que están judicializados. Perfecto. Cualquier duda entonces al Facebook. Conexión Jubilados. Directamente allí puede ver nuevamente las placas y lo que estuvimos hablando con Marisa. Muchas gracias. Gracias.